Hola amigos, bienvenidos sean a un comentario más de esto que es Opinión en Serio con su amigo Gerardo de la Huerta. Es un gusto que me acompañen. Y bueno, vamos a hablar de este tema porque hoy en la conferencia mañanera el presidente López Obrador, pues para no variar, ¿verdad? Se le fue encima al ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, pues porque precisamente concedió el amparo al gobierno de Chihuahua para no distribuir las porquerías de libros de texto gratuito a adoctrinadores que quiere imponer, No perdamos de vista, por más que quieran los manipuladores y todo su clan de chayutubers, que perdamos de vista, y por supuesto él también, no perdamos de vista cuál es el problema toral de esto. Número uno, pues es el adoctrinamiento. Número dos, la opacidad total. Sí. Imagínense, reservar el gobierno la información de quienes participaron en la elaboración de los libros de texto, siendo que la Ley General de Educación ordena que se hagan públicos los planes de estudio, cosa que no se ha hecho y sin embargo los libros ya están. Fíjense, todo lo que se está quebrantando de la ley inclusive, ¿sí? Que se hagan públicos y que haya la participación de maestros, padres de familia y las organizaciones civiles en pro de la educación. No, quién sabe quién habrá sido. Ha de haber sido puros cuates, operadores políticos de él, que dijeron que sí estaban de acuerdo, o quién sabe. El caso es que no se ha transparentado. Fíjense, no hay transparencia, se viola la ley de educación. Es de esperarse que por parte del Poder Judicial, pues haya un freno en esa cuestión. Es de esperarse. Pero también es de esperarse, pues la reacción de siempre de López Obrador, que sin prueba alguna, incluso asegura, pues que Luis María Aguilar es deshonesto. Pues, ¿y por qué no lo denuncia? ¿Por qué no presenta las pruebas en la mañanera, así como presenta al Chicoche y los datos a modo que él quiere? ¿Por qué no presenta las pruebas de que es deshonesto Luis María Aguilar? O sea, lo dio un buen plan. ¿Por qué? Porque López Obrador es bueno para señalar únicamente lo que decidieron, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los jueces, o los ministros de la Suprema Corte, pero no es para señalar por qué. O sea, ¿por qué lo decidió así? ¿Por qué lo decidieron así? ¿Con base en qué? Eso no lo dice. Y todo es plantear la idea de que simplemente lo deciden por estar en contra de su gobierno, cuando el problema total es que no está cumpliendo la ley. Miren, vámonos rápido. Fíjense bien. Me consta que el ministro Luis María Aguilar es deshonesto, muy conservador y muy adversario nuestro. Lo de menos, si es adversario y usted lo considera adversario, eso vale gorro, ¿sí? Si es conservador o no, también, cada quien es libre, ¿no? El problema natural es de que si es deshonesto, ese sí es un problema. El que se tenga un juez que esté probado que sea deshonesto, ahí sí se tiene que corregir ese asunto. Pero López Obrador, como siempre, no presenta pruebas, exceptando cuando se trata de asuntos que tocan, por ejemplo, al cártel de Sinaloa. Allí sí hay que esperar, no hay que adelantarse, hay que esperar las pruebas. Pero cuando se trata de sus adversarios, entonces sí, ahí sí simplemente se acusa sin presentar nada y a impulsarlo con el clan manipulado. Fíjense, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra del ministro Luis María Aguilar por fallar a favor del gobierno de Chihuahua de no distribuir los nuevos libros de texto gratuito en Chihuahua, y aseguró que le consta que es deshonesto, muy conservador y muy adversario nuestro. Pues si es deshonesto, lo debe de denunciar con las pruebas debidas, no por lo que él suponga, sino con pruebas, porque ahí sí se tiene que hacer algo. Pero bueno. En conferencia de prensa, el mandatario federal afirmó que esta decisión del ministro del máximo tribunal es violatoria de la Constitución porque es facultad del Ejecutivo elaborar los libros y distribuir estos libros. Pero vamos a cumplir. A ver. Aquí es donde hay que poner el punto bien, porque es lo que les digo. Como López Obrador no explica en sus mañaneras y no presenta nada de cómo ha sido de opaco y fuera de la Ley General de Educación todo el proceso que ha llevado hasta ahora para los libros de texto gratuito, él simplemente sale a decir que es violatorio de la Constitución la decisión del ministro porque es facultad del Ejecutivo elaborar los libros. Sí,
Pero eso no le da derecho a violar la ley a la hora de elaborar los libros. No le da derecho a violar la ley de educación. Aquí les presenté, desde la semana pasada, cómo el proceso debido, de acuerdo a la Ley General de Educación, está en publicar los programas de estudio, los planes de estudio. Y con base en ellos, la sociedad civil, padres de familia y maestros, con base en el plan de estudios, ¿sí?, entre todos se toma la decisión. Entre todos se toma la decisión, obviamente junto con el gobierno, y se hacen los libros de texto gratuito. López Obrador se brincó todo eso. ¿Por qué? Porque él es de que a mí no me vengan con que la ley es la ley. Y porque obviamente, de haber sabido los padres de familia, la sociedad civil, del contenido adoctrinador de esos libros de texto, pues desde cuándo los hubieran parado. Para evitarse eso, quiso agarrar López Obrador, pasarse de vivo, como lo hace siempre, de agarrar y pues ya están hechos, y ahora ni modo de que no, pues son 1,800 millones de pesos, ¿no? Ni modo de que ahora no. Quiso pasarse de vivo, quiso pasarse de listo como siempre, a ver cómo le doy la vuelta a la ley, ¿eh? Ojalá y así hubiera sido para hacer valer el artículo 123 constitucional en su fracción 6, que dice para lo que debe alcanzar el salario mínimo, que con todos sus aumentos, muy relumbrados y muy todo, sigue sin alcanzar ni siquiera para la canasta básica. O sea, así de grave es esto, ¿sí? Pero no, ahí sí no le busca a ver cómo, no. A la fregadera y el engaño, entonces sí a ver cómo le hacemos para brincarnos esto y el otro. Porque ese es lo que está, es el eje toral de esto. Sí, claro que el presidente de la República, el Ejecutivo Federal, tiene la facultad de elaborar los libros de texto gratuito, pero eso no le da derecho a violar la Ley General de Educación. Esa es la razón por la cual han buscado el amparo. Obviamente, ¿quiénes lo van a buscar? Pues gobernadores de oposición. Porque los adoctrinados ya van en el plan de adoctrinar como él manda. Ellos no lo van a hacer. A ellos no les importa el daño tan grave que se le haga a los niños por adoctrinarlos. Fíjense, se escuchó por tantos años, se vivió, lo vivimos los mexicanos, las atrocidades de los gobiernos del PRIAN, pero nunca habían llegado a la atrocidad más grande que se puede llegar, que es la de adoctrinar a la niñez. Ni siquiera ellos lo hicieron en sus libros de texto de adoctrinar a nadie. Daban un recuento, fíjense, de los logros que tuvieron los presidentes de la República y punto. Nunca se pusieron a adoctrinar como lo hacen en estos. Fíjense, llegó a un acto atroz, vil, de buscar adoctrinar para su causa engañatarugos desde niños a los mexicanos. Es eso lo que no se quiere. Y es eso lo que hay que dejarle bien en claro al presidente. El que tú tengas tus facultades constitucionales no te da derecho a violar la ley. Una ley que es emanada de la Constitución y que juraste guardar y hacer guardar cuando tomaste el cargo de presidente. Lo que está haciendo el ministro de la Suprema Corte es poner un freno, ¿sí?, a la violación a la Ley General de Educación que hizo tu gobierno para elaborar los libros de texto gratuito. Eso es todo. Eso es todo. Pero eso claro que no lo va a decir López Obrador. ¿Por qué? Porque su speech siempre ha sido que los jueces deciden en contra de él porque están en contra de su gobierno. Cuando los jueces en cada decisión exponen las razones. Y aquí es más que obvia la razón. Se ha violado la ley de educación con esos libros de texto gratuitos, punto. Bueno, pues ahí está el asunto. Una autoridad local, la gobernadora Maru Campos, consideró que actuando de manera irresponsable, con fines politiqueros y además mostrando su conservadurismo extremo, eso es lo que dijo el presidente, presentó una controversia en la corte y un ministro deshonesto, creo que se llama Luis María Aguilar, que me consta que es deshonesto, fíjense, dice creo,
que es Luis María Aguilar, que me consta que es deshonesto, sin presentar prueba alguna, y muy conservador y muy adversario nuestro, resolvió que no se distribuyeran los libros en Chihuahua. Entonces nosotros vamos a cumplir con esa resolución, con ese mandato, aun cuando es violatorio de la Constitución, porque es facultad del Ejecutivo elaborar los libros y distribuir los libros de texto, pero vamos a cumplir. Fíjese cómo no dice López Obrador, no dice nada de la violación que se ha hecho a la Ley General de Educación. De eso no dice nada. Simplemente están en contra de nosotros. Es porque están en contra de la transformación. Si digo, ¿cuál transformación cuando estamos viendo de sobra? Dice él que ya hasta ya puede irse tranquilo, puede hasta morirse tranquilo porque está cumpliendo. Oye, de una población de más de 36 millones en lo que según va ahorita, va ahorita, 36 millones. Solamente 5, fíjense, 5 millones, por ahí de 5 millones, según los datos del INEGI, que ahora tiene de titular a una persona a modo de López Obrador. Está el INEGI, está el Coneval, que por cierto también, ¿quién fue? El actual del Coneval en México también fue designado por López Obrador, o sea, para modo. Según ellos ya se bajó la pobreza en 5 millones. 5 millones. Pero subió la pobreza extrema a otros 400,000. Y además aumentaron las carencias sociales. Y además aumentó como nunca. Entre un periodo de evaluación y otro aumentó como nunca la cantidad de mexicanos sin acceso a los servicios de salud. O sea, fíjense. Nomás para que se den una idea. Y según él ya se puede ir tranquilo. Fíjense, con más muertos que incluso en el sexenio de Calderón, en el sexenio de Peña Nieto, y lo que falta todavía de este, y sin mencionar la cifra negra de delitos que él y los demás presidentes se callaron también. Todos se callaban, como lo ha hecho López Obrador, se callan la cifra negra de delitos. ¿Sí? Que nos da una idea de que de lo que ahorita se dice del número de muertos, pueden fácil multiplicarlo por 10. Pero por eso no se habla de ese tema ni en la mañanera ni en ningún lado. Entonces, dice él que ya puede irse tranquilo, que ya puede hasta morirse tranquilo, porque ha hecho justicia. ¿Cuál justicia ha hecho, por Dios? ¿Cuál, por Dios? Vamos a ponerle así numerito cerrado, 40 millones. Bueno, vamos a dejárselo en 35 millones. 35 vamos a ponerle, vamos a darle chance. 35 millones de mexicanos que siguen en pobreza. 9 millones en pobreza extrema, literalmente se mueren de hambre. Pero los jugosos contratos por adjudicación directa por 9,000 millones de pesos para el cuatito Carlos Slim. ¿Qué volé? ¿Se acuerdan que yo aquí les dije, nomás lo comento ya para cerrar? Yo aquí les comenté que a mí se me hizo muy raro, pero muy raro, cuando decían, oye, mira, fíjate cómo cuando López Obrador, decían, ¿no? Cuando López Obrador llegue, se van a ir los capitales, se va a acabar, va a haber una crisis tremenda porque los inversionistas ya no van a invertir, se van a llevar sus capitales del país, va a haber fuga de capitales, un caos económico, y no pasó nada. Así dicen todos los de clan manipulador. Nada de eso pasó. No, pues claro que no pasó, porque por debajo del agua López Obrador acordó que siguieran las ganancias multimillonarias de los potentados, que siguieran los contratos del gobierno para potentados. Por eso mismo no pasó nada, porque todo ha sido una farsa hacia el pueblo, porque toda esa expectativa de justicia simplemente no la hay y no se va a hacer, y ya no se hizo en esta 4T. ¿Cuándo ha sido López Obrador para presentar, así como presentó los 4,500 millones de pesos de contratos de Xóchitl Gálvez? ¿Por qué no ha presentado los 9,000 millones de pesos de contratos en su gobierno para el cuatito Carlos Slim? ¿Verdad que eso sí no presenta? Eso sí no presenta. Pero según las mañaneras son para informar al pueblo. Yo sostengo que son para adoctrinar y punto. Esa es la triste realidad de esta 4T.
Y por ejemplo, en este tema que tiene que ver mucho este asunto, ¿por qué razón? Es que esto es lo que importa. ¿Por qué razón se dio el amparo? Obviamente los otros, los gobiernos morenistas, que ya sabemos cómo es la gente, y por eso mismo los que le pensamos tantito, inmediatamente somos relegados. Yo estuve en esos grupos de la 4T y simplemente adiós. Porque para eso están ellos ahí, para que lo que él diga y punto. No importa que se dañe a la niñez, no, eso no importa. El chiste es seguir el show manipulador del presidente. ¿Sí? Así de sencillo. Es por eso que cualquiera en honor, ¿sí?, a la verdad, no nos plegamos. Lo que nos espera es pues esto que pasó, que me relegaran. Pero yo sigo siendo el mismo. El que ha cambiado es él. A mí me dice, he visto comentarios, ahora el bote apoya a la derecha. Yo acá estoy apoyando a la derecha. Simplemente hice lo mismo que he hecho siempre, criticar al poder en turno, desde mi punto de vista y con base en información que aquí les presento. ¿Yo a qué horas, yo a qué horas me he puesto de un lado o del otro? Yo no me pongo de ningún lado. Simplemente señalo lo que es. Hay unos que salen a decir, como no te dieron chayote, así le ponen, como no te dieron chayote, por eso volteaste bandera. ¿Y qué crees? Que no sé que si me hubiera plegado al show manipulador de López Obrador, ¿me hubieran dado un hueso? Pero yo no soy así. Yo sí tengo principios, no soy como Obrador que habla de principios y mientras por atrás que sigan sus cuates enriqueciéndose y mientras él nos ve la cara de tarugos con las mañaneras. Yo no soy como él. Yo sí tengo principios. Y esos principios son los que a mí me impidieron. Mis principios fueron los que me impidieron que con tal de que me abrieran espacios en los medios de la 4T, me pusiera yo a adoctrinar a mi audiencia. No, señor. No, señor. Yo sí lo puedo decir con todas sus letras a López Obrador. No todos somos iguales. Así de fácil. Y si alguna vez yo creí en él, y si alguna vez yo voté en él, eso no significa que voy a ser igual de palero como ahora lo es todo el clan manipulador que tiene. Y no por un hueso le iba a atorar a hacer lo que no soy, un manipulador, como si son ellos. Bueno, gracias amigos por haberme acompañado en este comentario. Estén pendientes para el próximo. No olviden suscribirse a este canal YouTube y darle clic a la campanita para que reciban cada comentario nuevo de su programa Opinión en Serio con su amigo Gerardo de la Huerta. También no olviden dejar su like, dejar sus comentarios. Y bueno, por supuesto, todos los que quieran apoyarme para que siga esta opinión en serio, ahí en la descripción de cada video encontrarán las opciones. Que Dios me los bendiga, pásenla chévere, estén pendientes del próximo comentario y nos vemos.